Buenas noches a todos. Gracias por venir. ¿Les molesta si los grabo? No. ¿No? Ok. La grabación me sirve para después tomar notas acerca de lo que estamos comentando aquí. Es información confidencial, finalmente lo que ustedes me digan lo tengo registrado, pero cuando hacemos el reporte de esta información no digo quién dijo qué cosa ni doy datos personales de ustedes. Al final es un registro que a mí me sirve para poder tener los datos de manera clara y volverlos a escuchar cuantas veces yo lo necesite para poder hacer un reporte. Pero cuando terminamos de usar esta información, la grabación la mantengo un tiempo y después se destruye. Y sus datos pues no se los damos a nadie. Eso es importante que lo sepan. Esto es un estudio de mercado, es una investigación de mercado en donde participan un grupo pequeño de personas. La intención de que sea un grupo pequeño es que todos puedan participar. En algún momento les voy a preguntar específicamente a alguno de ustedes alguna opinión y si no, pues de repente también lanzo preguntas para que las tome quien quiera. Y quien responda y quien quiera opinar, bienvenido. Se vale de todo, menos golpes bajos. Único que no se permite aquí, pero en realidad entendemos que cada cabecita es un mundo y que cada quien piensa diferente, que opinan distinto, que tienen diferentes sensaciones y percepciones de lo que es el tema que vamos a platicar. Y en ese sentido pues me encantaría saber su opinión honesta, su opinión muy abierta, ¿vale? Sí. Vamos a empezar presentándonos. Yo soy Adaluz, yo trabajo en esto, tengo muchos años en esto y me gusta mucho lo que hago en realidad. Siempre estoy echando chisme, me la paso re bien, aprendo mucho de la gente que entrevistamos y me pasan tips muy buenos todo el tiempo. Pasatiempos, cuando no estoy haciendo esto me encantan los deportes, soy pambolera de corazón, me encanta el béisbol, me chuto 9 entradas de un partido con sus extra innings correspondientes y de la Serie Mundial. Me gusta el vóley y me gusta mucho leer de todo, especialmente me gusta la literatura dramática, la novela histórica y me gusta leer de política por alguna extraña razón. Y pues esa soy yo, me gustaría conocerlos. ¿Empiezo contigo? ¿Qué digo? Lo que sea. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Mi nombre es Carlos Dehesa, tengo 32 años, soy licenciado en comunicación, tengo un negocio de publicidad, me especializo en producción audiovisual, sobre todo publicitaria, para internet. Ok, ¿pasatiempos, Carlos? Me gusta leer cosas de video, obviamente, de arquitectura, de interiorismo, de arte contemporáneo, de ilustración, de diseño, en general como de arte, ¿no? Y me gusta ir a muchas exposiciones, sobre todo arte contemporáneo, porque de repente me han invitado a otras. Sí, y sí me dan un poco de flojera, pero las de arte contemporáneo las disfruto mucho, sea instalación, pintura o lo que sea, ¿no? ¿Qué más? Me gusta escuchar música, mucho también. Me gusta dibujar, aunque tiene meses que no lo hago. Sí. Me gusta mucho comer y cocinar. ¿Comer y cocinar? ¿Qué te gusta más? Disfruto las dos. Sí, me gusta cocinar mucho pasta. Y bueno, sí cocino como varias cosas, pero en general la pasta no puedo comer mucho tiempo pasta, ya me acuerdo. ¿Qué más? Me gusta ver muchos documentales. En general no tengo ahí como un género en específico, puedo ver de guerra, de nazis, de arte, ¿no? O sea, ¿y qué más? Deporte tiene tiempo que no hago. ¿Te gusta alguno? Sí, durante mi infancia corrí, o sea, fui campeón de niño de 100 metros planos. En la primaria, ya después y bueno, jugué fútbol, ¿no? Que es como el deporte básico que meten en la escuela. Realmente nunca me encantó, pero me eligieron porque era muy rápido precisamente. Y jugué tenis también. Y ya de grande ahorita no nada. Trabajar y ya. Bien, entonces Carlos, bienvenido. Gracias. Hola, me llamo Kimberly Briviesca, tengo 31 años, soy contadora de profesión, hice un MBA y ahorita estoy en la maestría en Ingeniería en Imagen Pública. Trabajo en una empresa familiar desde hace 5 años y hace 5 meses me integré al gobierno del Estado de México y voy a administrar un hospital que ya está a punto de inaugurarse.
Me considero muy trabajadora, trabajo mucho de lunes a sábado, voy todos los días a los 2 empleos, bueno, menos el sábado nada más me dedico a la empresa familiar. Y por lo mismo que me siento luego cansada, mi pasatiempo es huir, salir, me encanta salir, me hace inmensamente feliz ir al spa, ir a pueblitos mágicos, viajar, o sea, como donde pueda estar en contacto con la naturaleza, respirar, caminar, todo eso me hace muy feliz. Respirar es bueno. Ajá, sí, y aparte pues también como el estrés que manejas y todo eso, o sea, sí, siempre andas corriendo y todo eso. Vivo con mi mamá y con mi hermano, el más pequeño, 25 años. Ok, pero es el pequeño. Es el pequeño, ajá. Pues ya la relación con mi familia es muy, muy buena. ¿Qué más? Pasatiempos, pues te digo que cuando tengo tiempo es huir, exactamente, sí, es como, me hace muy feliz, ¿no? Como que ya alejarme un rato y ya después regresar ya como renovada y otra vez empezar como toda la rutina y así. Ok. Y pues nada más. Bienvenida. Gracias. Señor. Hola, yo soy Héctor Rivero, estudié Administración de Empresas, tengo también una MBA, esta es la segunda maestría, vivo acá en la colonia. ¿En qué es la otra? En la Administración de ¿En la Empresas. administración? Trabajo en Compartamos Banco, llevo ya ahí 5 años. Wow. Y ahora justo el estudiar la maestría como para ya darle un cambio a hacer algo que realmente me gusta, ¿no? Que es la imagen pública. Okay. En un primer momento para aplicarlo en mi persona y ya una vez que experimenté conmigo ya pude aplicarlo con otras personas. Pasatiempos, el cine, me gusta ir al cine, el teatro también, y dormir. Y dormir. Sí. Ok, buenísimo. Bienvenido, Héctor, gracias. Acá. Yo soy Alejandra Sámano, tengo 24 años y trabajo aquí en Mares. Estudié psicología y hice mi preespecialidad en neuropsicología. Y me gusta mucho jugar fútbol. Toda mi vida he jugado y por la universidad como que me salí un poco de eso, por los horarios que eran mañana, tarde y noche. Sí. Y ahorita lo retomé y ya estoy en 2 ligas de fútbol. Qué buena onda. Me gusta mucho también ir al estadio, a ver a la América. Un defecto tener. Todo pintaba muy bien. Pero si no hay otro equipo. Saltemos ese tema, por favor. Bueno, me gusta mucho el food, me gusta ahorita seguir actualizándome de un poco de mi carrera, me gusta leer muchos artículos para actualizarme de la neuropsicología y no perder como el hilo. Y me gusta mucho ayudar a mi mamá, bueno, ella tiene como de hobby ser coach empresarial y de vida, entonces como que nos complementamos mucho, ella en esa parte y yo en la parte más de, pues como psicóloga, explicar un poco de cosas. Más enfocado a lo que sería terapia o semiterapia. Exacto, o sea, como que la ayuda mucho. Ella es como psicóloga frustrada, entonces como que a veces como que me pide mucho, o sea, ayuda, le digo un poco cuándo sí tratar a alguien y cuándo canalizarlo ya con alguien, o sea, con un psicólogo. Y me gusta mucho como involucrarme mucho en lo que hacen, los cursos que toma y como hacer dinámicas con las personas que ya les aplica el coaching. Muy bien, bienvenida al club. Gracias. ¿Y? Yo soy Luis Alberto Chávez, tengo 36 años, soy ingeniero en audio y tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Después de 18 años de trabajo decidí tomarme un año sabático para descansar de una experiencia medio ruda en gobierno, varios años en gobierno como director de producción de televisión, televisión educativa. Y bueno, aparte de atender mi salud, de operarme a principios de año de una lesión del pie, debido a mi gusto y afición por el fútbol, creo que somos muchos aficionados al fútbol. Oh, sí. Bueno, me reconstruyeron el dedo en enero y pues mi propósito era rehabilitarme y poder estar jugando a mediados de año. Ya estoy jugando. Entonces, bueno, dirijo y juego en un equipo los días domingos, le voy a la América, trato de ir al estadio lo más posible, me fascina también el cine, consumo mucha televisión deportiva, soy fan de todos los deportes, tengo mis boletos para ver las carreras, sobre todo el fútbol, tenis y automovilismo deportivo son mi preferencia, ¿no? Y bueno, pues estoy, como comentábamos, como compañero de la maestría de Ingeniería en Imagen Pública, ¿no? Para aprovechar ese año sabático.
Buenísimo. Muy bien, pues bienvenidos. Entrando un poquito al tema que nos trae por aquí, quiero saber qué piensan cuando decimos Ciudad de México. Lo primero que se venga a la mente. Grande. ¿Qué más? Corrupción. Caos. ¿Qué más? Delincuencia. Cálidos. Cálidos. Ajá. Cálidos. Dame datos. O sea, siento que somos una ciudad que recibimos muy bien a la gente. O sea, si te das cuenta, en otros lugares, en restaurantes o lugares públicos, son como muy fríos. Y siento que el mexicano tiene mucho esa parte cálida, abierta, familiar también, ¿cierto? Corrupción. Pues cada que llegas, o sea, ya te están extorsionando, ves, o ya sabes, ¿no? Para pasarte ahí la fila. Entonces, eso es lo primerito que vas entrando, ¿no? O sea, cuando viajas y vas entrando a migración y todo eso, ya empiezas a ver como que no, por aquí, y eso me pone de malas, ¿no? O sea, es como, ya regresamos a lo mismo. Ok. Héctor, imagínate que viene un niño de Dinamarca y que jamás en su vida evidentemente ha viajado y viene acá y te dice, oye, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Qué le contarías? ¿Qué le contas? A un niño, tiene, no sé, como 3, 4 añitos, y te dice, oye, ¿qué es la Ciudad de México? Bueno, es la capital para empezar de México, del país. ¿Qué más? ¿No? Aquí podemos decirle que es como donde inició todo el mito que tiene alrededor del nombre de México como tal, ¿no? Aquí es donde se estableció una de las más grandes civilizaciones. No sé si lo pueda llevar o no sé, como empezar a mostrarle ciertos puntos importantes de la Ciudad de México, ¿no? El Zócalo, que es como punto referente de la Ciudad de México, y a partir de ahí llevarle como a checar como cuestiones importantes como, no sé, bellas artes o monumentos, para poder explicarle un poco más, digamos, didáctico a un niño, ¿no? Porque igual si le dices como las cosas y no lo ven, pues igual se aburre. Ok, ¿qué más le diríamos a un niño? ¿Qué es la Ciudad de México? Pues que es una ciudad muy divertida, que tiene muchas cosas para hacer, que seguramente se la va a pasar bien, sobre todo si es un niño de provincia, porque hay muchas opciones. Y es una ciudad cosmopolita que se está reinventando a cada rato y está como muy actualizada a diferencia del resto del país. ¿Qué más le diríamos? Bueno, es un niño de Dinamarca, ¿no? Que quedamos, entonces Sí. seguramente la cantidad de población y de niños de su propia edad debe ser algo muy interesante. Los espacios recreativos también debe ser fabuloso. A lo mejor por tamaño desconozco ese dato, pero algunos parques, ¿no? de diversiones deben de llamar la atención. Digo, quizá ha viajado a otros puntos o no. Entonces, bueno, tanto los monumentos históricos y puntos de interés que a su edad pueda comprender o por lo menos apreciar, ¿no? con una belleza, pues yo creo que sería lo representativo que le mencionaría. ¿Qué le diríamos a un adulto de otro país que nunca ha venido a México, que llega y nos dice, a ver, cuéntame qué es México? ¿Qué es la Ciudad de México? Bueno, pues primero que bienvenido, que es una de las ciudades más grandes del mundo, que hay muchísima población, pues que se divierta, que disfrute mucho, que la comida es muy rica, que está reconocida a nivel mundial, recomendarle algunos lugares, pero también hacerle las observaciones en cuanto a seguridad, ¿no? De que no esté en su país, de que aquí no es como que vas al cajero y sales, ¿no? O sea, que debe de tener cuidado, que no tome cualquier taxi, que el metro, que trate de no estar ostentoso, que no tenga la cámara fotográfica, o sea, como ese tipo de tips para que tengan cuidado, digo, y sin espantarlos, ¿no? Simplemente, pues, advertirlos. Ok, ¿qué más le diríamos? Es curioso porque justo tuve una experiencia que una amiga mía, venía una amiga suya francesa que yo no conocía y mi amiga no la pudo recibir porque salió de viaje, entonces me la encargó a mí, pero me la encargó, yo salía de viaje al día siguiente, entonces fue así como de, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo la recibo? Hiciste una breve guía de supervivencia en la Ciudad de Exacto, México. entonces bueno, primero que nada recibirla y obviamente pues ella venía con todo este rollo acá de la inseguridad y la enfermedad por los alimentos, por la falta de higiene, entonces de alguna manera sí le di a entender que en algunas partes es así, pero que no en toda la ciudad es así, ¿no? Entonces, y la llevé a comer a un mercado, por supuesto, le pregunté qué tipo de comida le gustaba, si tomaba, qué esperaba ella conocer o qué le gustaría conocer para también yo saber a dónde llevarla, ¿no? Y ella tenía un libro de este tamaño de todos los lugares turísticos, entonces de ahí ella me dijo que le gustaba mucho el arte y bueno, fue como bastante cómodo para mí porque es como algo que conozco muy bien, entonces ya le subrayé como museos y restaurantes y de acuerdo a lo que ella quería, ¿no? Pero sí le dije,
pues que no se espantara, o sea, que sí hay zonas más peligrosas que otras, simplemente pues que anduviera con un poco de precaución y que no era tan caótico en el tema de la inseguridad como se ve internacionalmente, ¿no? Y la comida también, o sea, le dije, sí toma tus precauciones, ponte antibacterial, no sé, pero tampoco es como que te vas a morir si comes un taco, ¿no? Sí que... Pues finalmente son muy buenas observaciones, muy buenas recomendaciones, sin lugar a dudas. Digo, a lo mejor yo también le preguntaría cuáles, bueno, las expectativas, sin lugar a dudas, del viaje y qué sabes, ¿no? De México, porque a lo mejor puede ya traer una distorsión o una base muy firme, ¿no? De lo que es, como dice Carlos, no todo está mal, ¿no? O sea, también no todo está mal, entonces sobre la base de conocimientos o de la expectativa con la que llega, que sí, que no, a lo mejor donde refuerzas esa parte sí está muy padre y no vale la pena ir, oye, veo que entre turistas no traes este lugar, sería muy recomendable, etcétera, ¿no? Ok. Si esta personita les preguntara, oye, ¿qué expectativas, no qué expectativas, qué cosas tendría que cuidar yo si decido quedarme a vivir en la Ciudad de México? ¿Cuáles son los principales problemas a los que me voy a enfrentar? ¿Qué le diríamos? Tráfico. Bueno, tal vez como que no se meta, los extranjeros luego son muy de, sobre todo, bueno, de venir en shortcito y así, las mujeres, ¿no? Entonces... Pero ya se va a quedar a vivir aquí. Sí, pues yo le daría esa recomendación, o sea, en ciertas zonas, pues sí, tapar un poquito más, ¿no? Porque si no ya me imagino la albureada y todo lo demás que implica y sería como muy incómodo, o manoseada en el peor de los casos. Entonces yo lo primero que le diría tal vez es eso, aconsejarle zonas en las ojo con el tráfico, ojo con algunas zonas, ciertas zonas en donde no puedes ir de determinada manera, ojo con qué. Con el medio ambiente, tu protector solar. Ajá, ¿con qué más? Ahorita que está muy de moda las manifestaciones, como que esté un poco consciente que son justo las zonas de donde más como manifestaciones hay, que no se preocupe tanto por una manifestación que pasa, ¿no? Que ya es algo, tristemente, pero ya es algo normal y que no esté como apanicado de eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tendría que enfrentar alguien que ya sé, con el picante. Aquí? El picante. Porque tenía otra amiga que sufría mucho con el picante y nadie le dijo que todo picaba, entonces hacía mentada madres a cada rato. La gente aquí es cálida, decía Ale. ¿Cómo más describiríamos a la gente que vive aquí? Pues amigable. Extrovertida. Extrovertida, amigable. Poco a poco ya van siendo como más de mente abierta, es como un poco más cosmopolita. ¿Ejemplo? Por ejemplo, ya antes se veía a dos personas del mismo sexo agarrados de la mano dándose un beso, sería como el escándalo. Ahora ya es como normal, ¿no? En ciertas partes, porque también hay como zonas como muy conservadoras que sí lo ven como extraño, ¿no? Ok, eso es interesante. Pero también no confiarse mucho, ¿no? Porque de pronto, o sea, hay gente que es como muy gandalla en ese aspecto, entonces es que es como de todo, ¿no? A veces ellos creen que son amigables y de pronto pueden conocer a alguien, pues que no, o que se quiera aprovechar de algo, de alguna situación, entonces también como que tener un poquito de cuidado en eso, ¿no? Ok. ¿Cómo saber diferenciar eso? Bueno, cuando dependiendo, alguien o sea, quiere ser cálido, amable y darte una buena bienvenida, y cuando alguien quiere ser pasado de listo y gandalla, ¿cómo? Pero yo creo que eso es en todos lados, ¿no? O sea, no es como que, no sé si sea como muy exclusivo así como de los mexicanos, o sea, siento que a donde vayas es como, o sea, igual cuando viajas, igual y te ven mexicana o bueno, extranjera, y entonces te cobran más caro cualquier cosa y no. O sea, eso es típico en todos los países. Sí. Exacto. No es privativo de los mexicanos o de los citadinos. No, yo las veces que he viajado ¿Qué hace diferente a un chilango del resto del interior? Sí. La manejada es un... Sí, eso, y luego, por ejemplo... Héctor señalaba un punto ahí, ¿no? Quizás son menos tradicionales que en otros. Son muy nacionalistas, pero también tienen un rollo, no todos, no podría generalizar, pero cuando un chilango va al interior del país, como que muchas veces lo ve así como de, vino un pueblito, ¿no? Y como que la ciudad es la ciudad, o sea, como pobres pueblerinos todos los demás. Entonces eso de repente puede generar un poco de repele con la gente del interior, yo he observado, ¿no? Que en muchas partes de eso se quejan, ¿no? Que se relaciona con lo que dice Carlitos, con el ritmo de vida, ¿no? Al final vas y dices qué lentos son, y te llegas a un restaurante, ¿por qué se tardan tanto tiempo? Sí, claro. ¿No? Y estamos en un estrés
Pensemos en el habitante del Distrito Federal, pero en el habitante general del Distrito Federal hay de todo. Hay gente de nivel alto, hay gente de nivel bajo, hay gente que se mueve en transporte público, hay gente que se mueve en un Porsche, no sé, ¿no? Pero en general, ¿cuál es la actitud del feño ante los problemas que tiene la ciudad? ¿Qué hace? Como siento que hay muy poca tolerancia a la frustración a veces, entonces eso como que desata un poco neurosis. Ok, es poco tolerante. ¿Están de acuerdo? Sí. Es neurótico. Sí. ¿Qué más? Pues digo, el ritmo es muy dinámica la vida. Es dinámico, es súper acelerada. O acelerado. sea, si no vas, quien se ha subido alguna vez al transporte público, o sea, si te frenas te arrastran, ¿no? O sea, más bien tienes que estar en el mismo mood para fluir, ¿no? Sí. Poco tolerante, neurótico, dinámico o acelerado. Ajá, ¿cómo más veo yo al chilango? En general, desde el que camina, es burlón, ajá. Pero ¿sabes qué? También es muy trabajador. Trabajador, muy trabajador. Tienen, no en todos los estratos, pero tienen 2 o 3 trabajos, o tienen su trabajo formal y por afuera venden otra cosa. Entonces, eso me llama la atención porque en provincia, precisamente como es más lento, como que todos tienen un trabajo y ya es así como... Es como que busca alternativas, sí. ¿A eso nos referimos? Sí. Muchas veces, por ejemplo, en provincia tienen como que su hora de siesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Mérida o todo el sureste es así, de verdad que de 2 a 4 cierran todos cierran sí, porque se duermen. Entonces, así, aquí como que dices, no, o sea, te duermes y ya no haces nada, ¿no? Entonces todo el tiempo está como corriendo, se va al trabajo, el de esto, se va al gimnasio, bla, y los fines de semana ahí sí ya. Ok. ¿No? Ahora, fíjense todo lo que hemos estado hablando. Es una ciudad maravillosa por un lado, muy llena de opciones, muy, ¿qué diría? Pues yo creo que es bastante compleja. Compleja. Muy compleja. Ajá, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y de repente es caótica, desde el tráfico, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva a un ciudadano poco tolerante, neurótico, dinámico, pero a la vez cálido, con sentidito del humor, trabajador, luchón, etcétera, etcétera. Esta ciudad con esta gente, ¿qué espera de los políticos que los representan? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vive a los políticos? Fíjate que apenas un amigo de ahora de lo del huracán hizo una analogía que me gustó muchísimo, o sea, que decía que el huracán, que México es mucho como el huracán, ¿no? O sea, que espera que sea con tanta fuerza, o sea, que tenía todo para ser un super huracán y terminó en una precipitación, o sea, terminó en ese nivel, ¿no? Tormenta tropical. Entonces, así es como México, ¿no? O sea, como que tiene de pronto todo el potencial la gente y no hacemos nada, o sea, terminamos siendo como ese tipo de no sé si medio yo creo que un poco de conformista, exacto, esa es la palabra. Entonces eso te da mucho coraje, ¿sabes? Hay incredulidad, mucho. Entonces creo que en algún momento sí se unió la gente para hacer algo al respecto, pero estás peleando contra un sistema corrupto de hace muchísimos años. Entonces ese mismo sistema genera frustración y que después de tantas veces pues la gente deja de creer. Entonces ya es como un comportamiento, una patología así, un patrón de que ya no crees en ninguno que te pongan, ¿no? Que sea el más preparado o esté bien como asesorado, ¿no? Entonces creo que básicamente como que ya hay una etiqueta general de todos son así, entonces igual hay veces que, como dices, puede haber uno preparado y ya no le damos ese chance igual y de ver, porque ya generalizamos y etiquetamos todo el tiempo. Y el defeño en específico, pensando en esta complejidad que vive todos los días, pensando en una ciudad inmensamente grande, llena de tráfico, llena de cosas buenas y llena de cosas no tan buenas como la inseguridad, la corrupción, todas estas cosas que ustedes han manifestado aquí, ¿cómo es que se comporta así? Alguien luchón, dinámico, trabajador, etcétera, etcétera, que de repente tiene toda la fuerza de un huracán y se comporta como tormenta tropical. No, o sea, yo no lo entiendo. Pues yo creo que porque se dedican a vivir, a ser felices, a tratar de ser ellos, ¿no? Entonces,
Si ya es algo con lo que no pueden, es como que dices, oye, pues como para qué voy a la manifestación si de todas maneras ni van a hacer nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya como que dicen, bueno... Yo creo que más que vivir es sobrevivir. Ok. Exacto. Digo, ¿Sí? Están como más ensimismados, ¿no? Porque van como tan pensando en lo que tienen que hacer, que si tienen como que opinar o hacer algo extra por demandar alguna cuestión a los políticos, Claro. eso me quita tiempo, entonces Claro. mejor sigo haciendo lo que yo tengo que hacer para sobrevivir, ¿no? En cuestión de, y esa es tu responsabilidad, y al rato me quejo, pero no hago como nada para poder solucionarlo. Ok, Ale, ¿cómo es que se comporta así la gente? Pues siento que es también como, siento que es como una creencia ya general de los mexicanos, o sea, ya es, como dicen, así son los políticos, entonces yo estoy en mi zona de confort, voy a hablar para cuando me tenga que quejar, pero siento que es más bien cuestión como de zona de confort de todos los mexicanos, que ya esperan a que igual y alguien más, seguro ellos que sí van a solucionar algo. No lo hagan ellos. ¿Estás de acuerdo, Ani? en la zona de confort, que era una palabra que tenía por sacar de la boca, y que en cierto modo a lo mejor puedo diferir un poco de algunas de las cosas que se comentaron. Cuenta. Eso que el mexicano sí puede ser muy trabajador, pero más bien pienso que está buscando los espacios de trabajo para poder sobrevivir. En esa parte estoy de acuerdo. ¿Pero está peleado una cosa y la otra? En la parte que está peleada es que se ha vuelto muy competitivo por el mismo hacinamiento que hay en la ciudad, por la densidad de población que somos. Realmente llego, soy competitivo, te quito el espacio de trabajo, pero realmente no lo estoy aprovechando mejor que tú. La competencia no se está fomentando en muchos casos porque tú seas la persona más competente, sino porque a lo mejor tienes las relaciones o eres más hábil en el manejo verbal de tu discurso, pero el resultado no se está dando. Y me parece que eso es lo mismo que está permeando en el gobierno y en las autoridades. Ahora, está tan centralizado todo el gobierno que no solamente tenemos al gobierno de la ciudad, como puede ser en los gobiernos del estado, tenemos prácticamente a todas las instituciones. Díganme algún político que sea ahorita, que esté por ahí en la escena política, que sea como el típico representante de la actitud del mexicano, del citadino. Yo creo que Xochitl Gálvez, ¿no? Xochitl Gálvez. Es como la nueva que va a entrar acá en la Miguel Hidalgo. Ajá, sí, ya entró. Y tiene como la forma de hablar, ¿no? A veces como mal hablada, pero no como mala, no insultando a la persona, sino es su forma de hablar tradicional, ¿no? Y entonces como que te dice las cosas como van. Creemos que dice la verdad, ¿no? Ok. La verdad es que no sabemos si Ya está algo más. ¿Alguien más? No. ¿No? Realmente no. Los me que quedo conozco con no el- son iguales todos. no, exactamente. o sea, No, nada- yo no digo que sea diferente, uno que sea como el prototipo del citadino, que dices, este pudo haber sido, en vez de político, mi vecino de al lado, o un mexicano común y corriente. Yo no sé si compartan, pero yo los veo con esa etiqueta de clase política, y la clase política no es ni chilango, ni mexiquense, ni... Pues yo creo que tal vez, no sé, Ujú. digo, tomando en cuenta como lo que es la mayoría de la población, Ajá. que es de clase media para abajo, yo creo que tal vez López Obrador podría entrar. ¿Podría ser? Sí, podría ser, aunque después el deschavetó así horrible, ¿no? O sea, No, pero más pero allá de su que discurso, analicemos sí, lo que- su lo que discurso propone. creo que fue bastante acertado en un principio porque rompió como esta cosa tecnócrata o estructural que tenían todos los políticos, y él hablaba como un lenguaje más coloquial, ¿no? Ujú. Más a la par. Entonces, Ok. creo que él podría ser, desde mi punto de vista. Ok. Héctor, Carmen Salinas, ¿qué piensas? No, bueno. No sé, es... Lo que piensas. comentarios. Siento como que es justo de la vieja escuela, ¿no? Es ¿Qué es? muy ¿Quién tradicionalista, ¿vale? Es tradicionalista. ¿Qué En cuanto más? al partido que representan, ¿no? Al PRI. Ajá, Entonces, ajá. como la vieja imagen de la persona que la pusieron en un puesto, literal la pusieron, ¿no? No es como que hayan votado porque entró por una vía plurinominal, y entonces, como que ocupa un lugar que alguien más podría ocupar. Entonces, cuando dices como que las cosas van a seguir igual, ¿no? Porque, ¿qué resultados puede dar si Ujú. nunca ha tenido como una preparación para llegar a ocupar el lugar donde está, ¿no? Ajá, Carmen Salinas. Sí, es que yo que, bueno, veo mucho de televisión, así como que me costó verla de esa área de repente la política, o sea, yo la tenía como, sí, Como pues actriz. la que actúa y sí, las novelas y no sé qué, igual que Cuauhtémoc Blanco, o sea, yo lo amo, pero como futbolista o sea, Sí, cuando claro. jugaba ahí, pero no como, o
sea, como que me bajó, o sea, no veo igual a Cuauhtémoc Blanco de futbolista como de político. Ahí como que se me cayó el teatrito, o sea, como de, ¿qué pasa? ¿Qué piensas? Ahora que piensas en Carmen Salinas, ¿qué es la primera imagen que te viene a la mente? Ay, no sé, como poca preparación, o sea, en ese ámbito. No le creo, o sea, no sé. Pero es que mucha gente se identifica con ella, ¿no? Claro, Digo, por eso es que también igual Cuauhtémoc Blanco, o sea, porque como ya no creen en ellos, o sea, y han visto sus historias de éxito y los fines que han hecho sociales, por ejemplo, o entonces como que se identifican y entonces ahora lo que están haciendo es colocar ese tipo de gente. Y lo peor es que hasta ganan, ¿no? Porque pues la gente cree en ellos, o sea, y se identifican con ellos. Héctor tenía un punto, decía, entra como plurinominal, es decir, no tuvo que pasar por un tuvo que proceso pasar de por un proceso votación. electoral. Exactamente. ¿Hubiese ganado? No. ¿Hubiese ganado? Pues quién sabe, porque a lo mejor ella se identifica mucho con la gente, o sea, ¿qué es mayoría aquí en el DF, por ejemplo, no? Eso es lo que tenemos que ver, ¿qué es mayoría? Y dependiendo de esa mayoría, ¿quiénes son los que se identifican con ellos? A lo mejor nosotros porque estamos en un como nivel la ves así, fríamente, ¿tú crees que si la hubieran puesto, sometido a un proceso pues de igual votación, hubiese Igual tenido sí. una Es diputación? que yo creo que aparte, tal vez su discurso podría encajar en el discurso del PRD, pero no en el del PRI, que son así súper de derecha y siempre tienen el mismo discurso de hace 1000 años. Pero ella, ¿por qué encajaría en el discurso del PRD? Porque los periodistas son así, les ha funcionado como esa estrategia, como de hablar no de una manera tan formal, sino más coloquial, ¿no? Entonces creo que ya pudo haber encajado ahí. No creo que haya podido ganar si se hubiera sometido a votos, porque la gente, o sea, a pesar de que sí la ubica a ella como en un rollo de actriz y eso, pues tampoco quiero pensar que está todo. Algo dijiste que Luis no está de acuerdo, ¿qué será? Bueno, finalmente sí es una actriz, yo lo ubico como una actriz y todo lo que dice no me parece genuino, ¿no? Definitivamente está plurinominal, me queda claro que no hubiera ganado, porque también ¿No estás de acuerdo? ese tipo de votaciones se ganan por momentos. El momento de Carmen Salinas no era de popularidad como para ganar eso. A lo mejor, y yéndome tantito para atrás, pienso que Cuauhtémoc en el momento en que gana por lo menos era... Claro, él sí se sometió a un proceso de votación. Sí ¿no? lo identifico más en su discurso de poca preparación, a lo mejor con lo que pensamos los seres mortales, ¿no? de esta ciudad. Lamentablemente luego se distorsiona porque sabemos que es un personaje que no tiene. Yo tengo ahí por ejemplo, algo que me dijeron es que un amigo que trabaja también como productor en Televisa nos estaba contando que el programa de Laura Bozzo, que yo creo que a todo el mundo nos cae mal, ¿no? O de los que conocemos. Es mi ídolo. Que ese le llaman programa ganador. O sea, ellos es lo que le deja muchísimo dinero, pero muchísimo a la empresa. Entonces, ahí es donde dices, ¿cómo crees? Pero si Laura, o sea, no, ni siquiera debería dejar. Justo por ahí entonces, me pregunta a Kimberly, entonces ahí es porque donde tenemos dices, un Cuernavaca en donde efectivamente ganó Cuauhtémoc Blanco, por las razones que sean. Y quiero saber si la identidad y la estructura más cosmopolita de la Ciudad de México hubiese ganado un Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. No lo sé. No. ¿O sí? yo digo que sí, o sea, tanto Carmelita como si dices Laura Bozzo, que todo el mundo ha grabado ya, es un programa ganador. Ajá. O sea, ¿qué te esperas? La mayoría, es que nosotros no lo vemos así porque estamos viéndolo desde otra perspectiva, o sea, no porque nuestro ambiente, nuestro círculo es completamente Díganme entonces diferente. palabras que se les vengan a la mente, adjetivos que se les vengan a la mente cuando piensan en Carmen Salinas. Yo pienso en ella como ignorante. Corrupta. ¿Qué más? Corriente. ¿Qué más? Mal gusto. Metiche. Mal gusto, metiche, chismosa, vale. Sí, poco preparada. Ok, ¿qué más? Da pena, Ajá. Como mujer, ¿qué proyecta? cálida, Pues como sinvergüenza, la verdad, porque yo le tenía respeto tal vez como actriz, pero No, en usar general, eso... Carmen persona. Salinas, no la política, ella. caritativa. Es caritativa, es Ayuda. cálida, es Sinvergüenza, me quedo sinvergüenza, con es simpática, Mal hablada. ajá, mal hablada, mal hablada. Incoherente. Ujú. Incongruente. Por supuesto. Sí. Ok, incongruente. Sí. Dame datos. Muy fácil. En muchos momentos de su vida ha atacado a la política y ha dicho que se están haciendo mal las cosas en el gobierno. Y de repente ella acepta estar ahí sin realmente cumplir con un perfil adecuado. No tiene una preparación y sinceramente me atrevo a hacer un juicio de valor que no tiene la capacidad para estar ostentando Ok. esa curva. Como mujer, ¿cómo la ves? Bueno, no me gustaría que fuera mi mamá. A mí me da ternura, sí me gustaría que fuera mi abuelita. ¿Sí? Sí,
Sí, porque se relaciona con No. todos, es entrona, es Héctor, luchona. explícame esa cara. Es luchona, entonces digo así mi abuelita. Está chistosa. Está chistosa, sí, sí, me gustaría Explícame que esa fuera mi cara. abuelita. Pues no, siento como justo como decía Carlos, como muy metiche, ¿no? Opina de todo sin tener como los fundamentos, entonces no, Ujú. no la considero. Es una mujer que. Luchona. Ok. Manipuladora. Así Ajá. No le piense. Es que ya lo dije, ¿no? O ¿Qué sea, vas a decir? ella podría estar como líder de colonia, cubre con ese perfil. Ajá. O sea, como pues sí, no la siento honesta. O sea, las líderes de colonia son súper corruptas también. De hecho, luego les dan dinero para que hagan y se lo clavan ellas. O sea, entonces, A ver. así la veo, o sea, encaja perfecto en Como eso. cobertura, Como, ajá. voto y mira, ya Sí, le como metí metiche, billetes, como ¿no? chismosa, como no auténtica, Ok. como... Corrupta, ¿no? Como que Sí. siempre te Manipuladora. Manipuladora. Ajá, Que influyente. Ok, si Carmen Salinas fuera un personaje de caricatura, ¿quién sería? De caricatura. Saldría- Sí. Cruella de. Ah, no es cierto. La Octopus, la de la sirenita. Ajá. Pues hay una combinación. Ah, Úrsula. Úrsula, la de Sí, la sirenita. la sirenita. ¿Quién sería? Patio Selma. Patio Selma, sí, justo. Patio Selma. La señora. Ajá, ajá. ¿Sí? De los Sí. Simpsons. Ok, por ahí sería. Como artista, ¿qué piensan de ella? Es buena. Como artista sí la respeto, se me hace buena actriz. ¿Qué tiene de bueno, Carlos? Pues le crees el papel, justo. O sea, para mí una buena actriz es a la que le crees, ¿no? Ujú. Y ella la verdad es que pues sí transmite. Es como que igual en la, o sea, donde actúa que en la vida, o sea, como su forma de ser, no se ve actuado. Ok. Exacto, es como muy natural en su actuación. Es muy Entonces, natural en su actuación. Es decir, si le dieran un papel distinto a los que realiza normalmente, ¿es buena actriz? A mí me parece que no tiene un rango muy amplio, siempre es muy plano. O sea, es igual, a lo mejor es su personalidad, su carisma, pero siempre es igual. Y hasta su imagen, ¿no? Eh, Siempre es como- Siempre es idéntica, haga un papel o el otro, lo único que cambia es el nombre del personaje. Carmelita E Salinas. inclusive Ajá. su personaje de hoy es Carmen Salinas, ¿no? Como diputada plurinombrada. Ajá. Ese es su personaje como Ujú. diputada. Ok. Mm. Descríbanme a la persona que ve a Carmen Salinas y dice, me quito el sombrero. Ay, no, ignorante. ¿Cómo es? ¿Es hombre o es mujer? Pues puede ser hombre o mujer. Ajá. ¿Qué hace? Pero si ya, o sea, no sé, a mí sí, yo de verdad que hasta tristeza me dio cuando dije, ¿qué onda, no? O sea, ¿a qué hemos llegado, no? Es como lo más denigrante que ha hecho un partido político. O sea, Descríbeme aquí a la persona que estás visualizando en política, este ajá, momento. y que pues una diga, persona que no ha leído "Guau, nada, que Carmen tiene cero Salinas". información, que nada más se deja llevar porque es una actriz famosa y porque, digamos, le cae bien y ni siquiera sabe qué propuestas tiene. Ujú. Igual Una puede cosa. ser una fanática de las novelas. porque Ok, Exacto. es una fanática de las novelas. ¿Cómo De más imagino a esa persona? De bajos recursos, ¿no? O Ujú. se identifica mucho con los papeles que ha hecho, por ejemplo, en películas de ficheras y eso, ¿no? Que no trabajan como en central de abastos o así, que se dedican como más a ver televisión, que no sé, ese tipo de personas. Ok, Eso yo. ¿cómo más me imagino a esas personas que están satisfechos con la imagen de Carmen Salinas? Definitivamente barrios de escasos recursos. Ujú. popularidad. Ok. ¿Algo más? ¿No? Estas personas a las que me estoy imaginando, ¿qué ventaja ven en una figura como esta ingresando al mundo de la política? ¿Qué expectativa les genera? Pues yo creo que como lo ven igual que ellos, piensan que entiende los problemas que tienen económicos y los va a ayudar, les va a echar la mano y los va a sacar de pobres. ¿Lo creerán? Yo creo que sí. Y además que no Compran el tiene- discurso, sí compran su discurso. ¿Cómo es ese discurso? ¿Cuál es la promesa principal? Pues sobre todo es una posición de empatía. Yo te Ujú. entiendo, yo he Ujú. estado ahí. Exacto. Y además le darían un voto de confianza porque ella no necesita robar, ¿no? Que es lo que todo el mundo tenemos miedo, porque ella Hoy vive Carlos muy bien de Salinas no actriz. necesita robar tampoco. No, por eso, yo digo de Carmen Salinas. Ajá, pero O sea- Carlos Salinas tampoco necesita robar. No, tampoco. Ahorita ya no, porque ya tiene. Y Pero en su pues ya- momento tampoco, ¿no? pero no había ese personaje como Carmen Salinas. A ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia? Yo te estoy poniendo gorro, como siempre.
Pues sí, porque no había esa figura en ese tiempo, ¿no? Si hubieran puesto a un tipo Cantinflas o a un tipo Mario, Chabelo o cualquier otro, pues seguramente la gente se iba a ir así, ¿no? Porque no tiene esa necesidad. Entonces, dentro de lo peor o dentro de los que exacto, los que compiten, pues tratan de escoger al mejor en base a su discurso o en base a las carencias que estuvo, donde está, muchas veces tenían un respaldo o tienen, ¿no? Entonces, yo creo que por eso le darían como su voto a Carmen Salinas, porque pues dicen, no, esta señora no nos va a robar, ella es actriz, Es cuánto dinero tiene, bla, 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 al contrario, tiene una fundación, bla, bla, bla. Entonces, Ok. Yo ahí tengo mis dudas, digo, por la parte de comparto con Carlos de televisión, de medios, digo, finalmente desarrollas un personaje y tu preparación sí te lleva a contar que lo que estás viendo es la realidad, y me parece que mucha gente que está consumiendo esas telenovelas se olvida de cuál es el nombre y siempre ve el mismo personaje y realmente refleja que así ha sido la vida, el sufrimiento de Carmen Salinas, y que por eso lo sabe, digo, rara vez ha ocupado un papel de mujer rica, y cuando ha sido de mujer rica normalmente fue porque heredó, porque hizo cualquier cosa, pero siempre viene con un trasfondo de pobreza, porque realmente hasta su imagen física es lo que proyecta, ¿no? O sea, yo creo que incluso hasta puede ser más corrupta que todos los que están. Algo decían, porque a mí por lo menos me quedó claro que transmite cosas que son muy empáticas o muy simpáticas, al grado tal que decíamos, a mí sí me gustaría que fuera, ¿qué viste? Mi abuelita, o qué viste, mi abuelita, y de repente es la mujer más corrupta, manipuladora. Hijo, ¿cómo juega todo esto? yo no la veo como corrupta, o sea, yo como corrupta no, o sea, pero sí la veo no, como pero es la misma persona que está proyectando yo creo dos cosas que desde que entró, grupo. bueno, el que ha trabajado en la política en algún momento sabe cómo es el medio, entonces desde que entras a eso, no creo que es una blanca paloma, y más si sabe que está ¿Tú la jugando con veías gente. ahí antes de? Por supuesto Antes de que la no. sorpresa de, va a ser diputada plurinominal. No, claro que no. No Mi la vida. veíamos ahí. No, jamás. Sí. Yo no. Digo, o sea, no estaba pensando en Ok. Carmen Salinas. Ahí porque fue un tenemos muchas rompimiento para ti de su experiencias, imagen. ¿no? Pues claro, o sea, no solo de su imagen, creo que hasta me caía mejor de actriz porque se me hacía más auténtica, pero ya luego se mete a la política y digo, y ya La me... odias. Es un poco lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco. Así de... ¿Te cae mal ya? No, nunca. Ah. No, la verdad. Cállate, Kimberly. No, simplemente que de futbolista le creo porque es algo nato, es algo natural, y de político no. Pero puedo tener ese filtro de separar a Cuauhtémoc, el futbolista, y a... Pero el Cuauhtémoc, el futbolista, no existe más. Lo mismo que no existe más Actriz. la actriz Carmen Salinas. Ahora está el alcalde de Cuernavaca y la diputada del PRI. Pues sí, igual y para mí lo vería como metafóricamente, como cuando dejas de creer en Santa Claus, que en su momento, wow, algo muy padre, y después ya dejas de creer y se te olvida. O Ahora sea, cuéntame qué pasa cuando dejas de creer en Santa Claus. pues... ¿Te sientes como? Desilusión. Te desilusionas. Sí, me desilusiono, pasa el tiempo y me acuerdo de como de esos momentos de, ¿te acuerdas cuando era así? Pero ya no es algo que espere, así como que diga, qué padre, porque ya sé que no existe. Ok. Entonces es un poco el Cuauhtémoc que se me borra un poco. Un poco. Ok. Cuauhtémoc no va a dejar de ser futbolista, ¿no? Y siempre nos vamos a acordar. Me parece que no, pero- porque es la imagen que está pesando un poco. ¿no? Ahora, y quizá va la pregunta para acá. No. ¿Se va a perder la Carmen Salinas de aventurera y estas cosas en el escenario de la política? No, yo no, o sea, ella ya tiene un negociazo con todo lo de las obras de teatro y eso. De hecho, la gente que creo que ni tiene idea cuántas empresas son de ella. O sea, la ven todavía como en este papel así de ama de casa, así como bonachona de vecindad, y es una mujer empresaria y lista. Entonces, es calculadora. Pero desde no mi punto de salió vista. todo eso. Hace rato cuando hablábamos de Carmen Salinas, nadie habló de es una empresa y tenemos como No, media hora por- hablando de ella. Yo ¿no? A lo que voy es que por eso me da, no la creo como tan bonachona como los demás, porque para tener lo que ella tiene y al lugar donde la pusieron, porque la pusieron, Ujú. o sea, donde quedó como la luchona y la que meta madre, ¿no? O sea, la pusieron y ella aceptó, Ah, punto. Entonces, yo por eso seguramente dije- le ofrecieron varias cosas que a ella le interesaron y por eso creo que puede ser más corrupta.
Ok. Yo dije manipuladora por eso, porque sé que hay un fondo, pero se vende como si fuera la Exacto. pobreza, como si fuera parte realmente del pueblo, y nunca lo ha sido, o sea, por lo menos tiene muchísimo tiempo que no lo es. ¿Dónde sí es congruente? Pues en su Su manera de forma de hablar, vestir. en su manera de hablar, en su forma de vestir. Pues sí, en su apariencia. Eso creo que es lo único que no puede así como... Ocultar. El personaje siempre ha sido muy coherente, o sea, sí te transmite, me parece que es una cuestión de audiencia. Yo creo que aquí, de los que hemos hablado, nadie tiene nuestra credibilidad, pero a la audiencia a la que se está dirigiendo, pues es la que le compra y seguramente o probablemente hubiera votado en sus momentos de mayor gloria por ella, ¿no? Como sucedió con Cuauhtémoc en este momento, eso no me queda duda. Por más que haya sido verdad o mentira, lo que decía Kim, que me gustó mucho, bueno, a lo mejor nosotros tenemos la capacidad de hacer ese análisis y esas reflexiones. Al público al que se dirige, pues no tiene la preparación para llegar a esas conclusiones. Y a mí me da a veces hasta pesar por ellos, porque siento que en realidad ellos nada más son la figura, o sea, lo que muestran, pero los hilos los maneja toda esa bola de alacranes o como le quieras llamar. Entonces es como hasta pesar por ellos, ¿no? Porque muchas veces, aunque ellos tengan, yo no creo que sean malas personas, ni Cuauhtémoc ni Carmelita, por ejemplo, pero a lo mejor van a terminar siendo malos, pero no precisamente por ellos, sino por todo lo que hay atrás y que no te van a dejarse. Entonces, si va a salir algo, que me va a decir, fue Carmelita, y entonces ahí va a tener hasta como que va a perder credibilidad tanto él y a lo mejor Cuauhtémoc. Hay que esperar, a lo mejor en unos años ya no van a ver a Cuauhtémoc exactamente igual, o por lo menos la gente de Cuernavaca, ¿no? No sé, es que me quedo pensando, por ejemplo, ponen como en comparación a Cuauhtémoc y a Carmen, ¿no? Entonces, a lo mejor... Salió como una comparación muy normal aquí. Y a lo muy mejor natural. ves a Cuauhtémoc y entonces te inspira un poco más de confianza porque él lo vivió, ¿no? Sabes que viene de Tepito y porque vivió ahí y después poco a poco se fue superando, bla, 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 hasta donde está. Y todo lo que tú tienes de Carmen es pura ficción, ¿no? Es cine. O sea, tú no realmente, ella nunca vivió ahí, nunca se la pasó más de la grabación. ¿Sabemos de dónde viene? ¿Cuál es No, o sea, su no tenemos como antecedentes. Ah, Entonces, mira, está interesante. lo encasillas en una, digamos, en un nivel económico bajo, cuando no sabemos si realmente ella empezó desde ahí. Es la película lo que te da o te... Es un personaje. Es un personaje, exacto. Desde toda la vida, no es Ajá. como Cuauhtémoc Blanco que tiene una parte aterrizada en la tierra, correcto. en la realidad, perdón. Yo, por ejemplo, yo vivo en esa, ¿no? Entonces, hace la administración pasada ganó de presidente municipal uno que ganó en los Juegos Paralímpicos, que así. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, pero ahí es donde te digo, ¿no? Como que utilizan a la persona que les da lástima, que no nos va a hacer esto, porque él sabe lo que es ganar, lo que él sabe. ¿Ella Ya sabes. encaja en este esquema? Sí, yo creo que eran, o sea, todos, ¿no? Porque pues se identifica la gente con ellos. Entonces, ¿cómo te explicas que ganó? Ok, ya ganó. Pero ¿sabes qué? Él nada más era la figura, porque en realidad quien movía todos los hilos, todos los del partido, ¿no? Claro. ¿Sabes qué? Pues terminó muy mal, ahorita la gente lo odia, por ejemplo, o sea, tristemente, y se acabó, porque es más, ni siquiera terminó su administración. De verdad. Porque, Se sí, robó porque la pues él no, precisamente. No, pero los que lo pusieron. Exacto, exactamente. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces la gente ya ni lo ve, ni como, ay, el que ganó, es más, eso ya se le olvidó a la gente, ¿sabes? A eso es a lo que voy, o sea, con la gente que se identifique y a lo mejor ellos le hacen un escenario muy bonito, mira, a lo mejor ella decía, ¿sabes qué? Es que me va a preocupar mis novelas, bla, bla, o Cuauhtémoc, ¿no? No te preocupes, tú vas a tener tiempo, tú vas a recibir tu lana, nada más vas a poner la cara, si hay un evento, bla, 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 porque obviamente desconocen, ¿sabes? Lo van a involucrar en ciertas cosas, lo van a hacer que... O sea, él es la figura, el que realmente sale, pero te lo digo porque pues yo lo viví en mi municipio y es más, ni siquiera terminó la administración y dices, qué pena, ¿no? Qué pena, entonces, así es. Perfecto, vamos a hacer pausa, chicos. Nunca se hacen una sesión. Van para atrás. ¿Ya? No. Nos podemos llevar los chatos.